Buenas y bienvenidos a mi presentación en el tercer Congreso Internacional de Educación Online. Mi nombre es el Dr. Juan Dempere, profesor asistente en el Higher Colleges of Technology en Dubái, Emiratos Árabes. Mi presentación se titula Estrategias para asegurar la integridad de las evaluaciones en línea basadas en el concepto de clave primaria, llave primaria o clave principal asociado al diseño de bases de datos relacionales. Una clave primaria, llave primaria o clave principal es una columna o combinación de columnas especial incluida en el diseño de bases de datos relacionales. Su propósito es proveer un identificador único para cada registro en la base de datos. Una tabla no puede contener más de una clave primaria y el propósito fundamental de una clave primaria es asegurar que cada registro en una tabla pueda ser identificado de manera inequívoca. Las características de una clave primaria incluyen debe contener un valor único por cada registro o por cada fila de una tabla. No puede tener un valor nulo, por ejemplo, un registro de una clave primaria con una clave primaria en vacío o blanco. Y finalmente, cada registro o fila en una tabla debe contener un valor de la clave primaria. Ejemplos cotidianos de claves primarias incluyen lo siguiente: el número de la tarjeta de identificación del estudiante asignado por su universidad, el número del documento nacional de identidad, el número de la licencia de conducir, el número de pasaporte y el número de tarjeta de crédito. El uso de claves primarias para asegurar la integridad de las evaluaciones en línea requiere eliminar el riesgo asociado con el uso de información sensitiva cuyo uso está restringido por algún marco regulatorio, por ejemplo, leyes, reglamentos, políticas académicas, etc. Ante la falta de un marco regulatorio restrictivo, se debe evitar el uso de claves primarias que pongan en riesgo al estudiante. Por ejemplo, el uso del número de seguro social en los Estados Unidos como clave primaria en una base de datos académica puede conllevar el riesgo de fraude asociado al robo de identidad. Igualmente, si la tarjeta de identificación del estudiante asignada por su universidad provee servicios financieros, por ejemplo, como tarjeta de pago o tarjeta de crédito o de débito, su uso debe ser evitado. Lo ideal es usar una clave primaria creada por el profesor para cada estudiante en cada uno de sus cursos. Este procedimiento debería repetirse en cada nuevo periodo académico. Las técnicas basadas en el concepto de clave primaria para asegurar la integridad de las evaluaciones en línea se basan en la idea de incluir números usando dicha clave o generados a partir de ella para que cada ejercicio o problema dentro de la evaluación tenga una solución única, un procedimiento diferente o ambos. Ok, ejemplo número 1. Problemas iguales con soluciones iguales. En la siguiente diapositiva se puede observar un clásico ejemplo de un problema igual para todos los estudiantes con soluciones idénticas. Se puede observar que el estudiante se requiere que calcule una suma, una resta, una multiplicación y una división. En este escenario, un estudiante tratando de hacer trampa a la evaluación solo necesita copiarte las soluciones de algún otro estudiante. En el ejemplo se puede observar un diálogo en WhatsApp donde Nita le dice a un estudiante ficticio, Juan, le dice, ¿cómo es la solución de la primera pregunta? Bueno, la solución es 11. ¿Cuál es la solución de la segunda? 1. ¿Ok? Y ese es el ejemplo. Ejemplo número 2. Problemas iguales con soluciones diferentes basados en una clave primaria. El segundo ejemplo es el mismo problema igual para todos los estudiantes, pero con soluciones diferentes para cada uno. La celda A4, resaltada en anaranjado, contiene una función que le indica a Excel que tome el valor numérico del último carácter a la derecha de la celda E18 que contiene el código de identificación del estudiante Juan, el cual también está resaltado en anaranjado. Del mismo modo, la función de la celda C4 toma el valor del penúltimo dígito del número de identificación del estudiante Juan. De este modo, el primer problema es la suma de los últimos 2 dígitos del código de identificación del estudiante Juan. El segundo es la resta de dichos números. El tercer problema es la multiplicación de estos y el último es la división de estos mismos números. El ejemplo 2b es el mismo segundo ejemplo, pero ahora usando los últimos 2 dígitos del código de identificación del estudiante Nita, que produce resultados diferentes para cada problema. En este escenario, para hacer trampa, Juan tiene que informarle a Nita cuál es el procedimiento a seguir y no simplemente el resultado numérico final. En este caso, se puede observar en el WhatsApp que Juan le da indicaciones a Nita sobre las operaciones a hacer.
En este caso, aun cuando Juan le informe a Anita el procedimiento, si ella no sabe realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, la ayuda de Juan no le será muy valiosa en este caso. Ejemplo 3A, problemas diferentes con soluciones diferentes basados en una clave primaria. El tercer ejemplo que ven a continuación incluye, además de operaciones matemáticas de números únicos basados en los 3 últimos dígitos del código de identificación del estudiante, también incluyen combinaciones de operaciones matemáticas que generan múltiples versiones del mismo problema. Se puede observar que la función de la celda B5 evalúa la condición de si el último dígito del código de Juan es menor que el número 5. Si la condición es cierta, la operación matemática es la suma. De lo contrario, la operación matemática es la resta. Igualmente, la función de la celda D5 evalúa la condición de si la operación en la celda B5 es una suma. De ser cierta esta condición, la operación de la celda D5 es la resta, lo cual da una combinación de suma primero y resta después. De ser falsa esta condición, ocurre lo contrario. La combinación es primero una resta y luego una suma. La función de las celdas B9 y D9 hacen exactamente la misma evaluación, pero con las operaciones de multiplicación y división y evaluando si el penúltimo dígito del código de Juan es menor que el número 5. Esta evaluación genera dos posibles combinaciones, primero multiplicación y luego división, o al contrario, primero división y luego multiplicación. El último dígito del código de Juan es 6, por lo que su combinación para el primer problema es primero resta y luego suma. Su penúltimo dígito es 5, por lo que el segundo problema requiere primero una división y luego una multiplicación. Como cada problema tiene dos posibles combinaciones, el ejemplo genera un total de 2 combinaciones multiplicado por 2, 4 versiones. Aun cuando existe la posibilidad de que los estudiantes tengan que hacer el mismo procedimiento, el uso de los dígitos de sus códigos de identificación garantiza que el resultado final de cada problema será único. Ejemplo 3B. Es el mismo tercer ejemplo, pero ahora al usar los últimos 2 dígitos del código de la estudiante Nita, el ejemplo genera problemas con procedimientos diferentes. El último dígito del código de Nita es 4, por lo que su combinación es primero suma y luego resta. Su penúltimo dígito es 3, por lo que el segundo problema requiere primero una multiplicación y luego una división. En este escenario, si Juan quiere ayudar a Anita a resolver el problema, le dirá que aplique un procedimiento incorrecto, por lo que copiarse resulta imposible con este ejemplo. Ejemplo 4A, problemas iguales con soluciones diferentes y diferentes interpretaciones basados en una clave primaria. El cuarto ejemplo consiste en un ejercicio donde los estudiantes tienen que completar un estado de resultados de la compañía Dubai Electrónica. La celda G11, resaltada en naranja, tome los 6 últimos dígitos del código del estudiante Juan en la celda N4, también resaltada en naranja. El número resultante es 123.456, que representa el costo de ventas del problema. El resultado de Juan es una utilidad neta de 226.709. El problema también incluye las ventas totales basadas en el promedio de los 6 últimos dígitos de todos los estudiantes de la clase, el cual es calculado en la celda M23, resaltada en verde claro, cuyo valor se replica en el problema en la celda F7, resaltada en el mismo color. Asumiendo una distribución aleatoria de los dígitos del código de los estudiantes, el propósito de este promedio o de incluir el valor promedio es asegurarse que la mitad de los estudiantes tendrán que resolver un problema donde la compañía Dubai Electrónica producirá pérdidas, mientras que la otra mitad deberá resolver el mismo problema, pero con la compañía produciendo ganancias. Esto forzará que el mismo ejercicio genere interpretaciones diferentes de su resultado. Ejemplo 4B. El mismo cuarto ejemplo, pero ahora al usar los últimos 6 dígitos del código del estudiante Nita, el número resultante es un costo de ventas de 987.447. El resultado de Nita es una pérdida neta de 549.114. En este escenario, para hacer trampa, Juan tiene que informarle a Nita un procedimiento muy largo, por lo que simplemente se limita a compartir el resultado final, que es diferente al resultado que va a tener Nita. Es decir, copiarse en este ejercicio es imposible. Ejemplo 5A, problemas iguales con soluciones diferentes y diferentes interpretaciones basados en una clave primaria. Este quinto ejemplo consiste en un ejercicio sobre ratio financiero. El ejercicio toma el último dígito del código de Juan, dividido entre 2, como el valor del ratio de liquidez para el año 2021, cuyas celdas están resaltadas en naranja. Igualmente, el problema toma el promedio del mismo cálculo,
pero de todos los estudiantes del curso, como el valor de dicho ratio de liquidez para el año 2020, cuyas celdas están resaltadas en amarillo. Asumiendo una distribución aleatoria de los dígitos del código de los estudiantes, el propósito de incluir este valor promedio es asegurarse que la mitad de los estudiantes tendrán que resolver un problema donde la compañía Dubai experimentará una tendencia creciente entre los años 2020 y 2021 en el ratio de liquidez, mientras que la otra mitad deberá resolver el mismo problema, pero con la compañía Dubai experimentando una tendencia decreciente en el mismo periodo. Esto forzará que el mismo ejercicio genere interpretaciones diferentes de sus resultados. Un procedimiento similar se aplica al otro ratio, el rendimiento sobre los activos, pero usando el resultado de los dos últimos dígitos del mismo código de Juan, dividido entre 2 para el año 2021. Igualmente, el problema toma el promedio del mismo cálculo, pero de todos los estudiantes del curso, como el valor de dicho rendimiento para el año 2020, cuyas celdas están resaltadas en verde. En este caso, el resultado de Juan es: la Dubai Company ha experimentado un incremento de su capacidad de pago a corto plazo, la cual se refleja en un aumento de su ratio de liquidez del 2020 al 2021. Igualmente, el rendimiento sobre los activos de la Dubai Company se han incrementado, lo cual constituye un desempeño favorable para sus accionistas. Ejemplo 5b. Es el mismo ejemplo, pero ahora usando los dígitos del código de la estudiante Nita, la cual genera que la Dubai Company ha experimentado un decrecimiento de su capacidad de pago a corto plazo, la cual se refleja en una reducción de su ratio de liquidez del 2020 al 2021. Igualmente, el rendimiento sobre los activos de la Dubai Company ahora se han incrementado, lo cual constituye un desempeño favorable para sus accionistas. En este caso, Juan solo puede informarle a Anita de su resultado final, pero no puede ayudarla de otra manera. Y como el resultado de Anita es diferente, la posibilidad de hacer trampa es casi imposible. Ok, este último ejemplo ilustra claramente cuántas versiones del mismo problema se pueden generar usando una clave primaria. Eliminando la posibilidad de obtener el mismo valor para cada año, cada ratio puede tener una tendencia creciente o decreciente. Esto genera dos combinaciones por cada ratio. Si el problema incluyera 4 ratios, el número de posibles versiones del mismo ejercicio sería 2 elevado a la 4, es decir, 16 versiones. Si hiciéramos el problema un poco más complejo y le añadiéramos el valor promedio de la industria como valor de evaluación comparativa, es decir, hacer benchmarking, cada ratio podría tener 4 posibles combinaciones de tendencia creciente o decreciente, junto con un valor superior o inferior al promedio de la industria. En este caso, el problema con 4 ratios generaría un total de 4 elevado a la 4, 256 versiones diferentes. Y si utilizamos los valores de los códigos del estudiante, cada una de las 256 versiones del ejercicio tendría un resultado cuantitativo único. El problema del uso del concepto de clave primaria usando Microsoft Excel es que estos programas no son compatibles. ViviLearn y Microsoft no son compatibles. Ninguna de las alternativas de preguntas y ejercicios disponibles en Blackboard permiten la posibilidad de incluir ninguna hoja de cálculo funcional. Si construyéramos un examen utilizando los ejemplos anteriores, tuviéramos que escribir los ejercicios indicándole al estudiante la necesidad de usar un valor especial o alguna operación especial, la cual no se encontraría incluida en el examen. Pudiéramos indicar dichos valores con el nombre de valor 1, valor 2, etcétera, combinando dichos valores con un color de fondo distinto. El color de los ejercicios incluido en la diapositiva se puede observar que es naranja. Igualmente, pudiéramos incluir un vínculo o link donde el estudiante pudiera obtener dichos valores especiales para resolver los problemas del examen. Dichos valores pudieran ser generados por una hoja de cálculo subida a una carpeta específica del curso en ViviLearn, creada para este propósito y solo disponible para el profesor. En el ejemplo de la diapositiva se puede observar que la hoja de cálculo titulada Valores y Operaciones ha sido subida a una carpeta titulada Temporal. Si se aprieta el botón derecho del ratón, el menú que aparece le permite al usuario copiar la dirección electrónica del vínculo o link para ser incluida en cada ejercicio del examen. Una vez copiada la dirección electrónica, se puede pegar dicha dirección y crear un vínculo o link en cada ejercicio del examen, como se muestra en la diapositiva. Una vez que el estudiante pulse el vínculo durante el examen, una hoja de cálculo se abrirá, permitiéndole al estudiante escribir su código. Dicho código le permitirá a la hoja de cálculo crear los valores que el estudiante necesitará
para resolver todos los ejercicios del examen. Dicha hoja de cálculo permanecerá en la memoria temporal de la computadora del estudiante después de finalizar el examen. Pero como dicha hoja solo contiene un listado de valores y operaciones, la confidencialidad del examen, del contenido del examen, permanecerá asegurada si el examen se aplica utilizando la aplicación de Blackboard o BibLearn llamada Lockdown Browser. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la presentación le haya sido de provecho. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.